Los muertos del agua. Parte 1. Los muertos del agua vienen a ti. No pretendas querer verlos o escucharlos, pues saben cómo llegar, pero no cómo irse. Hay momentos en la vida en que la muerte de alguien a quien ya ni siquiera recordábamos viene a tocar hasta la puerta de nuestras casas. Eso me sucedió a mí. Muy ingenuo, creí que me hallaba ante otro día cualquiera, sin ningún recuerdo o conflicto en el cual necesitara profundizar. No obstante, el panorama me vino a cambiar en un mísero instante. Alguien tocó a la puerta de mi casa, cerca de las 6 de la mañana. Demasiado temprano para tratarse de una visita o la entrega de un paquete, pensé. Y tomando en cuenta lo inoportuno del horario, decidí que no iría a ver ni en broma, así que me volví a acostar. Pero, casi como si del otro lado se hubieran dado cuenta de lo que hice, comenzaron a golpear con mayor fuerza, como si se tratara de algo urgente. Después de un par de minutos en que el escándalo duró, y encima se intensificó, tuve que bajar para ver qué estaba pasando. Y al mirar por la ventana, después de todos esos golpeteos insistentes, no pude ver a nadie, pues afuera no se distinguía el más mínimo movimiento. Por el lado de la lógica, resultaba imposible que quien tocó se marchara con tanta rapidez. Pero aún así, opté por abrir la puerta, para averiguar si se trataba de algo que me fuera relevante. Tan pronto como abrí, frente a mí, encontré 4 paquetes misteriosos. Llevé esas cajas al interior de la casa y me apresuré a averiguar qué es lo que había adentro de ellas. Por desgracia, me crucé con cosas bastante desagradables, las cuales agradecí el hecho de que mis hijos hubiesen estado dormidos, para no poder verlas. Principalmente, se trataban de decenas y decenas de cuadros con pinturas grotescas, o al menos para alguien tan sensible a lo gráfico, como lo era yo. Pintura tras pintura, aquello que más se mostraba eran personas ahogadas o partes de cuerpos adentro de tinas o debajo de regaderas. Y sin entender nada, lo único en lo que pude pensar fue en las inmensas ganas que ahora tenía de vomitar, por lo impactante que resultaba todo. Así que, consideré que ninguna de esas pinturas era en realidad una obra de arte, sino, más bien, una atrocidad. Por lo tanto, la primera idea que se me vino a la mente fue la de tirarlas todas a la basura. Sin embargo, llegando a la última de estas, encontré una clase de sobre con la frase «sin rencores», escrita en tinta roja. Al abrirlo, di con una breve carta. Y como en verdad deseaba saber el porqué de esos cuadros y la razón de que llegaran a mi casa, me puse a leerla cuanto antes. Esta solo informaba del fallecimiento de alguien llamado Ricardo Suárez, también conocido por su seudónimo Richard Suárez. Era exactamente la firma que había en todos los cuadros. Luego de leer lo poco que venía escrito, me quedé con la piel helada y las manos temblando. Por más que busqué, no hallé nombre ni dirección del remitente. La carta era escalofriante, pues se dirigía a mí como si alguien me estuviera hablando de frente y con cierta rabia de por medio. Esta carta inquietante decía lo siguiente: me agrada poder informarte que Ricardo Suárez, también conocido como Richard Suárez, murió el pasado viernes. Para no hacerte perder una parte significativa de tu precioso tiempo, lo primero que te tengo que decir es que él quería que específicamente tú conservaras estos cuadros, los cuales son la mayoría de obras que alcanzó a hacer, antes de que la locura lo consumiera. La segunda cosa que hay por decir es que, en caso de que no recuerdes a Richard, solo piensa en el joven de las piedras en el saco, maldito infeliz. Después de la última ofensa, remarcada con letras retorcidas, no había ni una palabra más. Y sin saber bien en qué forma reaccionar a un acontecimiento y una entrega de pinturas tan extrañas, me llevé el paquete hasta mi cuarto de estudio y allí me quedé por un buen rato, analizando las monstruosas escenas de cuerpos ahogados, que, lejos de parecer cuadros improvisados, se parecían más a retratos fieles a fotografías.
sumado a las preguntas que me surgían en torno a esas aterradoras obras de arte, la más grande interrogante que no me dejaba en paz era, ¿quién era ese tal Richard Suárez? En mi mente, en verdad me esforzaba por dar con la respuesta y entender por qué debía de ser yo, quien ahora se hiciera cargo de resguardar lo que quedó de su enfermo arte. Tal y como lo aconsejaba la nota, pensé una y otra vez en la frase que decía, piensa en el joven de las piedras en el saco. Pero, no llegaba a nada que me arrojara la mínima pista. No fue hasta que profundicé un poco más, que algunos recuerdos de al menos 10 años atrás se fueron desbloqueando, y al recuperar algunas de las memorias que me llevaban a un joven con piedras en un saco. Lo primero que sentí fue un insoportable nudo en la garganta. Aquellos fueron recuerdos que, convenencieramente, mi conciencia se dedicó a guardar bajo candado, pero ahora estaban llegando a mí. Por lo que, ya recordaba a ese tal Ricardo Suárez, y el recuerdo no era en lo mínimo lindo, ni siquiera algo a lo que le tuviera aprecio. Pues recordar a Ricardo Suárez era traer de vuelta sensaciones que me hacían sentir a mí mismo, como una completa basura de ser humano, pues recordaba como nunca antes a Ricardo, él fue mi compañero en la preparatoria. Ricardo era un niño muy extraño, pero no la clase de extraño que hace a uno reír o llorar. Más bien, era la clase de extraño que nos hacía no querer escuchar las cosas de las que hablaba. Supongo que, al principio, esto puede llegar a sonar muy cruel, es solo que las pláticas con Ricardo siempre tocaban temas delicados e incómodos de abordar. El tema del que más le gustaba hablar era de las personas que fallecían en el agua. En torno a esto, nos llegó a contar una cantidad inmensa de mitos, datos científicos e incluso leyendas sobre cómo podíamos hacer para en el agua invocar y ver a muertos de cuerpos hinchados. Decir que Ricardo era un sujeto mínimamente extraño es quedarse corto. Durante mucho tiempo, gran parte de nuestros compañeros del salón se dedicaron a asegurar que yo odiaba a Ricardo, lo cual no era nada cierto. La verdad era que este me generaba una cantidad excesiva de miedo por aquellos tiempos. Pues, al menos yo no estaba preparado para escucharlo hablar sobre la descomposición de los cadáveres en el agua. Y sinceramente, me sentía como un chico lo bastante cobarde a su lado. A pesar de estar en preparatoria, me impresionaban de muy mala manera las cosas que llegaba a decir. Por ejemplo, aseguraba que, si te quedabas acostado adentro de una tina, pasado cierto tiempo, se podían escuchar los llantos de algunas personas muertas, las cuales pedían auxilio o amenazaban por llevarte. Él estaba súper obsesionado con las muertes del agua, específicamente, y nadie sabía por qué. No fue hasta nuestro tercer semestre de preparatoria, que a muchos de nosotros nos sacó de quicio con sus insistentes temas en torno al agua, lo cual le trajo muchos problemas serios para él. Pues, de ser el chico que nos hacía sentir incómodos a toda la clase, se convirtió en el completo hazmerreír hasta de los profesores. Pues, luego de que nos acostumbráramos a sus pláticas desagradables, perdimos el miedo inicial que nos generaba. Para entonces, Ricardo terminó reducido a ser una persona acosada y víctima de 1000 ofensas y agresiones, por parte de muchos, incluyéndome a mí dentro de esa lista. Con un intenso dolor en el pecho, recordé cómo en más de una ocasión fui partícipe de esas agresiones junto a mi grupo de amigos. En muchas ocasiones le metimos la cara en las tazas de los baños, o lo que era peor, llegamos a recolectar agua estancada en una cubeta llena de alimentos podridos, para más tarde arrojársela encima durante el receso. Ahora, al desbloquear tantos recuerdos turbios, me sentía culpable hasta lo más profundo y recóndito de mi ser. Pues, ahora que era un padre de familia, mientras me ponía a pensar en las horribles cosas que mis amigos y yo le hicimos a Ricardo, no pude contener las lágrimas que derivaban del enorme sentimiento de arrepentimiento y vergüenza por mí mismo. Pues, pensé en mis hijos y me dolió el solo imaginármelos en escenarios como los que le hicimos enfrentar a aquel joven extraño.
Pero, lo que en verdad me hizo sentir horrorizado de mí mismo, en aquella mañana, era que los peores recuerdos ni siquiera se habían terminado. Pues, de las cosas atroces que le hicimos a ese pobre muchacho, ni siquiera había recordado la mitad. Conforme amanecía, en la soledad de aquel cuarto de estudio, pude revivir segundo a segundo el daño que le hicimos. Y lo que en verdad me hizo sentir miserable, fue el recordar que yo había sido la mente maestra detrás de los peores escenarios. Digamos que, si mis amigos pensaban en una cosa para hacerle daño, a mí se me ocurría algo mucho peor, y por lo general, eran mis ideas inhumanas las que se terminaban llevando a cabo. En una ocasión, para un intercambio de Navidad, tuve la idea de que entre todos le regaláramos varias cajas de regalos, en donde al abrirlas solo hallará peces muertos y en descomposición. Sin embargo, la gota que derramó el vaso en torno a nuestras agresiones se dio en una tarde de octubre y afuera de la escuela. Cerca de donde vivíamos había un lago, en el cual sabíamos que le gustaba pasar el tiempo. Y por alguna razón enfermiza, decidimos seguirlo hasta allá. Mirando al pobre muchacho a lo lejos, le dije a mis amigos que sería una gran idea meterlo a nadar a la fuerza, ya que tanto le gustaba hablar de ello. Después de planearlo por un par de minutos, los 5 nos acercamos a él, listos para tomarlo a la fuerza, y prácticamente llevar a cabo un intento de homicidio. Sujetamos a Ricardo entre todos, y nos comenzamos a burlar de su incapacidad para defenderse. Ahora, como un adulto, por más que lo pensaba, no me explicaba qué fue lo que nos hizo pensar que aquello era divertido. Pues, ninguno de nosotros parábamos de reír. Con una cuerda le atamos las manos, para que no le fuera fácil librarse. Luego de que le llenáramos el saco con piedras y rocas, nos acercamos con él a la orilla. Entre fuertes gritos, nos pedía que nos detuviéramos, mas, era como si el oírlo suplicar, solo nos motivara a continuar. Mis amigos le dijeron que, después de tanto hablar sobre muertos en el agua, por fin lo íbamos a ayudar a convertirse en uno de ellos. Entonces, empujamos a Ricardo hacia el lago, cargando con el peso extra de las piedras en su ropa. Y en cuestión de segundos, lo vimos desaparecer. Mientras que algunos reían, otros solo miramos la escena con cierto resentimiento hacia él. Pensábamos firmemente que se lo merecía, y nos creíamos con el derecho de darle una lección. Al paso de unos minutos en que ya no lo vimos salir, decidimos marcharnos, sin hacer más. Nos portamos como un grupo de asesinos, indiferentes a si el pobre muchacho sobreviviría o no, y en lo personal, debo admitir que yo tampoco sentí nada después de arrojarlo, pues, me daba lo mismo si al día siguiente lo encontraban vivo o muerto. Imagine que, si lo encontraban muerto al día siguiente, entonces lo habríamos ayudado a cumplir su fantasía más grande. Por fortuna para nuestros expedientes, un día después, Ricardo apareció con vida en la escuela. Por primera vez en la historia, el chico hablaba menos y ya ni siquiera se atrevía a hacer contacto a los ojos. En dicha fecha, posterior a nuestra más grande agresión, la directora nos mandó a llamar a mis amigos y a mí. Estando con ella, nos llamó la atención con una firmeza exagerada. Esta nos comentó que Ricardo se había ido a quejar tanto con ella como con la psicóloga de la escuela, declarando que sentía un enorme deseo por asesinarnos a todos nosotros después de lo que le hicimos. Por supuesto, al inicio esto nos alarmó, mas comprendimos que eran palabras dichas desde el coraje que le hicimos pasar. Al ver que no nos atemorizó lo suficiente su reciente confesión, la directora dijo que existía un secreto acerca del pasado de Ricardo, el cual daba un poco de explicación a su forma tan extraña e inquietante de ser. Ella nos confesó que, cuando Ricardo tenía apenas 10 años de edad, tuvo la desafortunada suerte de encontrar el cuerpo de su madre muerta adentro de una tina, desangrada en un gigantesco charco de agua rojiza, con sus 2 muñecas cortadas. Aquel último señalamiento acerca de la vida de Ricardo daba explicación a sus traumas y obsesiones tan marcadas con el agua,
pues fue algo que nunca pudo superar, ni siquiera con la atención de distintos psicólogos y psiquiatras. Desde aquella delicada plática, nos vimos llenos de remordimiento y decidimos que lo dejaríamos en paz. Recuerdo que todos fuimos personalmente con él para ofrecerle nuestras más sinceras disculpas. Ricardo no nos volvió a decir una sola palabra y se limitó a terminar esos años de preparatoria siendo una persona bastante distante y silenciosa. Jamás me llegué a sentir tan arrepentido por una acción. Después de atentar contra la vida de ese chico atormentado, sentía que me merecía el peor de los destinos. Volviendo al punto presente, vi que, sin darme cuenta, la oscuridad de la casa desapareció con la llegada del sol. Faltaba poco para que mis dos hijos, Nina y Fabián, despertaran. Para entonces, el viaje entre tantos recuerdos y acciones miserables me tenía exhausto. Me dolía la cabeza, y no me sentía capaz de asimilar tanto las cosas vividas como la reciente noticia de que Ricardo había fallecido. Luego de darle otro vistazo a la violenta colección de pinturas, decidí que aquello no era algo que yo tuviese la intención de conservar en mi casa. Así que, aprovechando que me hallaba desbloqueando momentos del pasado, me esforcé por recordar cuál era la casa en donde antes vivía Ricardo. Según recordaba, de joven vivía en la casa de sus abuelos, junto a su hermano menor. Y si mi mente no me engañaba, tal casa quedaba como a unos 15 minutos de aquel lago en que alguna vez lo arrojamos. Originalmente, pensaba no hacer nada en aquel sábado, más que pasar tiempo con mi familia. Pero, al tratarse de una serie de recuerdos y preguntas repentinas, decidí de último momento que iría a ese lugar en el cual crecimos. La ruta no era extensa, si acaso me tomaría una hora llegar allá, a ese pequeño sitio de memorias obscuras. Llegué en auto al paso de 1 hora y media. Pasaron muchos años desde la última vez en que me tomé el tiempo de recordar las casas y las diferentes direcciones. Sin hacer más tiempo, me detuve afuera del antiguo hogar de Ricardo, con la esperanza de que sus abuelos aún vivieran allí, pues, si no era por ellos, entonces no contaba con nadie que me pudiese explicar qué era lo que estaba pasando. Después de tocar, la voz de una anciana me preguntó desde adentro quién era, sin antes abrir. Le dije que mi nombre era Noah Ramírez, un antiguo compañero de clases de Ricardo. Dicho esto, la mujer abrió la puerta y me invitó a pasar. Esta sonrió y me dijo que recién acababa de preparar una incomparable sopa de lentejas. Me pidió que tomara asiento y la acompañara a comer. El ambiente en esa casa me pareció muy extraño, pues había música alegre y la señora Victoria se expresaba tan tranquila que ni siquiera lucía como una persona que recién atravesara un luto. Antes que cualquier otra cosa, quiero decirle que lamento muchísimo la pérdida de Ricardo. En donde quiera que esté, estoy seguro que ha encontrado su descanso eterno, comenté, agachando la mirada. En ese preciso instante, la mujer me miró sorprendida, como si no comprendiera el motivo de mis palabras. Al verla tan perpleja, le pregunté si se encontraba bien. Entonces, ella cambió su expresión e indignada me cuestionó si mi visita se había tratado de una broma. De pronto, todo quedó reducido a un molesto y largo silencio. ¿Cómo se atreve a insinuar que mi nieto está muerto?, exclamó, dirigiéndose a mí con molestia. No sabía bien cómo reaccionar a lo que recién sucedía. Las cosas solo se continuaban tornando más confusas, como un acertijo que en lugar de resolverse, se volvía más complicado. Por fortuna, cargué conmigo los paquetes que recibí en la mañana. Así que, después de ir por estos al auto, volví a la casa de la señora Victoria y le mostré la carta que incluyeron. Sin que fuera mi intención, terminé por provocarle a la señora una crisis de angustia. Ella me juró que no sabía nada acerca de la muerte de Ricardo, y así como a mí, la noticia la tenía en un completo shock. ¿Sabe cuál era su último lugar de residencia?, le pregunté. La anciana dijo que no lo sabía,
pues, siempre que éste decidía cambiarse de lugar, nunca le daba suficientes detalles. Cada cosa era bastante extraña. No me podía explicar cómo era posible que, siendo su abuela, no supiese nada de él. La señora Victoria me comentó que Ricardo llevaba años sin ser el mismo. Dijo que mucho tiempo atrás lo diagnosticaron con esquizofrenia y delirios de persecución. Pero que, a pesar de esto último, él siempre aseguraba estar bien y en sus capacidades para seguir con su vida, dedicándose a la venta de sus cuadros por medio de Internet. En vista de que las opciones quedaban bastante reducidas, los dos fuimos a la delegación para informar tanto de su desaparición como de la posible muerte. Por lo visto, la única familia con la que éste llevaba contando durante décadas era solo con su abuela, por su relativa cercanía y nivel de comprensión. Cuando regresamos a la casa de la señora, me sentí cansado por tratar de resolver ese enfermizo y sospechoso rompecabezas. Si Ricardo estaba muerto, pero nadie sabía las causas ni conocía de su paradero, entonces era probable que alguien estuviera reteniendo a su cadáver. Aunque parecía algo sumamente inquietante de imaginar, sabía que era un mundo enfermo. Y antes de abandonar la casa de la señora Victoria, le pregunté si deseaba conservar las pinturas que me llegaron en la mañana. Por lo que pude ver en la reacción que ésta puso a la hora de apreciarlas, noté que nunca las había visto. Ella dijo que eran de lo más horrible que se podía encontrar y me pidió que por favor me las llevara conmigo e hiciera de ellas lo que yo quisiera. ¿Sabe por qué Rachel pintaba cosas tan monstruosas?, tuve el atrevimiento de preguntar. Y en respuesta, la señora me dijo que lo más probable era que las hubiese hecho como una clase de desahogo a la maldición que lo llevaba persiguiendo desde los 10 años. ¿A qué maldición se refiere?, le pregunté, a lo que ella me respondió que la vida de Roberto estuvo marcada por 2 eventos traumáticos. Hubiese deseado quedarme para escuchar acerca del tema, pero la hora ya no nos lo permitió. Sin embargo, la señora Victoria dijo que podía regresar cuando quisiera para que habláramos acerca de ello. Volví a mi casa en la tarde, presa de un conjunto de preguntas que se hacían cada vez más grandes. De manera casi obsesiva, subí al estudio y me detuve a mirar el primero de los cuadros. En este, se veía a una mujer de piel gris e hinchada, tirada en el piso de la regadera. Las paredes lucían sucias, y la forma en que sus ojos permanecían abiertos, hacían a uno sentirse en verdad observado por esta. Completamente perturbado, volví a guardar la pintura. Al caer la noche, antes de tener que irme a dormir, me metí a la ducha, pensando en todas las imágenes de los cuerpos en el agua. Quizás no fueron los pensamientos correctos, pero me fue imposible no imaginarme a todos esos muertos de las pinturas, justo cuando el agua de la regadera caía por encima de mi cabeza. De pronto, mientras que me hallaba con los ojos cerrados y en silencio, sentí una espantosa presencia detrás de mí. Como si en la regadera hubiese otra persona, esforzándose por no ser descubierta. En el segundo en que abrí los ojos con sobresalto, el foco del baño se fundió, dejándome completamente a oscuras, con el sonido del agua cayendo. Antes de poderme voltear para cerrar las llaves del agua, sentí como si los dedos de alguien me agarraran el cabello. Y como no soporté la desagradable sensación, tomé mi toalla apenas pude y abandoné el baño a pasos apresurados y con gran sobresalto. No sabía qué rayos fue lo que sentía dentro de la ducha conmigo, pero estaba seguro de que fue algo real. Al verme salir con tanta agitación, mi esposa me preguntó si me encontraba bien. Debido a lo asustado que estaba, ni siquiera pensé en mis palabras y simplemente le dije, alguien más estaba en el baño conmigo. Ella me miró aterrada, sin poder creerlo. Como no tenía a nadie más con quien hablar de lo que ocurría, me pareció justo hacérselo saber. ¿Recuerdas que en la mañana no dejaban de golpear con insistencia a nuestra puerta?, le pregunté, a lo que ella respondió con un sí. A pesar de que no me pareció una buena idea el mostrarle las pinturas bizarras que me enviaron,
le platiqué de estas con mayor detalle. Poco después, le confesé los horribles actos que cometí en contra de mi antiguo compañero, y la forma en que mi grupo de amigos y yo casi lo matábamos. En sus ojos noté cómo sintió una enorme decepción hacia mí, mas la supo dejar a un lado, para darle importancia en saber sobre lo que recién me pasó en el baño. Y recordando que el foco del baño se descompuso, tuve que interrumpir la conversación para apresurarme a cambiarlo. Le dije a Marta que no permitiese a ninguno de los niños acercarse, al menos no hasta que yo se lo dijera. Pues, yo seguía con la firme sospecha de que otra persona se encontraba ahí dentro. Probablemente con ganas de hacerme daño. Colocado el nuevo foco, Marta entró para demostrarme que el lado de la regadera se encontraba vacío y dijo que tal vez se trató de algún alma en pena, después de tanta carga de energías negativas en torno a Ricardo y su paradero. De aquello que llegué a sentir en el baño no les comentamos nada a nuestros hijos, para no perturbarlos o ponerlos en alerta, sin estar seguros de que eso fuese necesario. Esa noche, tan pronto como nos fuimos a acostar, me pude acordar de lo espantoso que se sentía el irse a dormir con miedo, cuando era apenas un niño. Pues, antes le temía a lo que podía esconderse en la oscuridad. Ahora, mi angustia se debía a la posible aparición de un alma en pena, o más horrible que eso, a un ser que pudiera materializarse. El hecho de que aquello sucediera en la regadera, y justo en la noche en que llegaron los cuadros de Richard, me llevó a sospechar que estos contenían mucho más que solo imágenes de gente muerta y ahogada, solo que me costaba trabajo averiguarlo. Sentía que las pinturas contenían algo paranormal. Algo demasiado insano como para despertar a otras fuerzas. A pesar del reciente espanto, pude cerrar los ojos y dormir. A diferencia de noches anteriores, en aquella tuve la desgracia de quedar atrapado en una serie de pesadillas derivadas de la culpa. En mi sueño, escuchaba las súplicas y los gritos de Ricardo, antes de que lo aventáramos al lago. La escena en ese sueño resultó más escandalosa de lo que fue en realidad, y por ende, más delicada de asemejar. En aquel sueño, en vez de meter las piedras en el saco de Ricardo, lo que hacíamos era aventárselas en la cara. Pasado el momento en que lo aventamos directo al lago, yo era el único que se quedaba a mirar, y lo veía retorcerse bajo el agua, agonizando. Y a causa de la enorme angustia que me ocasionó el sueño, desperté de golpe, con el corazón al límite de la taquicardia. Además del horror por las imágenes despiadadas en la pesadilla, mi nivel de culpa tampoco me permitió volver a dormir. Sentía que le debía otra disculpa sincera a Ricardo, a pesar de que estuviera muerto o desaparecido. Pensaba que hicimos de su tormentosa vida una realidad 1000 veces más oscura. A la hora del desayuno, sin haber podido dormir lo deseado por segunda noche consecutiva, bajé antes que Marta. Estando abajo, descubrí que nuestra cocina se había inundado, pues, al parecer, alguien olvidó cerrar uno de los grifos del lavado. Y justo cuando me disponía a sacar tanta agua de la cocina, comencé a ver restos de cuerpos flotando en la inundación. Del impacto, di un par de pasos atrás. Aunque no podía creer lo que estaba mirando, debo decir que lucía demasiado real. En el agua había dedos, uñas y trozos de partes que no conocía, pero que sospeché se trataban de órganos. Atravesando una crisis nerviosa, me puse de rodillas para descubrir si es que podía tocarlos. Enseguida, mi esposa apareció detrás de mí y me preguntó qué era lo que estaba haciendo. Fue entonces que, en un parpadeo, el grotesco escenario dejó de estar y el agua limpia volvió a verse como solo agua. Terminé de arreglar aquel problema estando en silencio. Me preguntaba a mí mismo si acaso me estaba volviendo loco. Después de la horrenda ilusión que atravesé con la inundación al bajar, mientras desayunábamos juntos, se me ocurrió servirme agua del pequeño grifo que contaba con un filtro. Nunca, en tantos años sirviéndome de allí, llegué a tener algún problema, hasta aquel día. Con mi agua servida en el vaso, al momento de querer tomarle,
percibí en esta un aroma en exceso desagradable. Era como el fétido olor de un cadáver en descomposición avanzada, solo que esta vez el hedor provenía de mi vaso de agua. Ni siquiera me atreví a darle un solo trago. Mas, para saber si era el único al que le estaban ocurriendo cosas tan extrañas, le pedí a Marta que por favor oliera, aunque fuera un poco, y me dijera si le notaba algo extraño al agua. Ella me aseguró que no encontraba en esta nada en particular, y para demostrármelo, le dio un trago a mi vaso. De solo verlo se me revolvió el estómago y perdí las ganas de seguir comiendo. A pesar de que en aquel día, si tenía cosas pendientes por hacer, tomé la decisión impulsiva de volver a visitar a la señora Victoria, tan solo para escucharla hablar acerca de esa maldición que mencionó el día anterior. Sin antes haber avisado, volví a tocar la puerta de esa casa. Entonces, la mujer me recibió como si ya llevase un tiempo esperándome. Había servido 2 tazas de café sobre la mesa. Hasta entonces, aún no se tenía ninguna noticia en cuanto al paradero de Ricardo. Y para no hacerle perder el tiempo a la señora Victoria, le aclaré que el motivo de mi visita era para poder conocer aquella maldición de la cual había hecho mención un día antes. Yendo directo al grano, la mujer me preguntó si llegué a conocer a Ramiro, el hermano menor de Ricardo. Le dije que, para serle sincero, nunca le dirigí la palabra, mas, sin embargo, sí estaba consciente de que existía. Después de mencionar a Ramiro, me habló de su hija, o sea, la mamá de ambos niños. Victoria me mencionó que, tanto Ramiro como la madre de éste, fueron encontrados muertos en circunstancias semejantes. Lamento la pérdida de los dos, interrumpí, a lo que ella contestó, descuida. Parece que ya los he perdido a todos. Y era mi destino estar sola. Volviendo al tema de los muertos y la supuesta maldición que por años persiguió a Ramiro, Victoria se puso a recordar cómo era la forma de ser de su hija comparada a la forma en que falleció. Ella era una persona con aparente gusto por la vida y mucha entrega en cuanto al cuidado de sus 2 hijos. Nadie comprendió cómo fue que alguien tan joven y llena de brillo, de pronto decidió terminar con su vida. En una forma sumamente sangrienta, en la cual sabía que sus hijos serían los primeros en encontrarla. En la versión de Ricardo, este sostenía que, después de notar cierta demora, se le ocurrió entrar al baño para revisar si su mamá estaba bien, y fue justo cuando el pobre niño se quedó paralizado, de frente a un cuerpo con hemorragia en el agua. En cuanto a la muerte de su hermano Ramiro, me explicó que, a solo 3 años después de la muerte de su madre, el pequeño fue encontrado por Ricardo en el piso del baño, aparentemente con un golpe en la nuca. Victoria dijo que la muerte de Ramiro llegó a reforzar en Ricardo los aspectos negativos que ya estaban en un estado crítico. Esa fue la forma en que Ricardo Suárez quedó transformado en una persona trastornada con el tema del agua y la maldición que no solo lo perseguía a él, sino también a sus seres más cercanos. Una vez que llegamos al final de esa plática, me dirigí de vuelta a la casa. Y durante el camino, no pude dejar de pensar en lo extraño que resultaba el caso de Ricardo. Quiero decir, que un familiar muriera en el baño es una cosa, pero que a 2 de ellos les pasara en un corto periodo de tiempo, era algo que iba mucho más allá de las coincidencias o una casualidad. Al tratar de visualizar en mi imaginación en qué forma se veía la mamá de Ricardo, las nubes grisáceas empezaron a desatar una lluvia intensa, entre truenos y relámpagos. El camino, a pesar de los estruendos del exterior, aún era visible. Recuerdo que, al poco tiempo de haber iniciado la tormenta, me pareció ver a un par de personas extrañas, paradas a una orilla del camino. Estas no se movieron, solo se quedaron allí, mirando al auto de forma fija. Pocos metros adelante, vi a un señor igual de sospechoso, pero, este estaba quieto y a mitad de la calle. Tanto él, como las personas que había visto atrás, tenían aspectos de zombis. Parecía que eran muertos de pie.
A decir verdad, se parecían a la gente que Ricardo acostumbraba pintar. Al darme cuenta de eso, tuve fuertes escalofríos. Parecía una alucinación, al igual que sucedió en la mañana con la inundación y las partes de los cuerpos que vi. Mientras más avanzaba, más de estos muertos se atravesaban en el camino. Y parecía que se esforzaban por hacer que causara un accidente. Avanzando con el volante en mano, me seguí cruzando ancianos, mujeres jóvenes e inclusive con niños, quienes parecían quererse subir. En un momento en que tuve que detenerme ante la luz del semáforo, me pude percatar de la cantidad de gente gris que me rodeaba. Esos muertos pertenecían al agua y, por lo tanto, si querían dejarse ver, parecía que con la lluvia surgía el momento en que más se les facilitaba el aparecer. Ellos eran los muertos de los cuadros, no me quedaba mínima duda de eso. Quizás Ricardo nunca estuvo esquizofrénico, pensé. Tal vez su problema era que también los podía ver. Ahora, el agua me permitía tener cierta proximidad con aquellos que murieron en ella, lo cual me resultaba aberrante. Sentí que ya comprendía esa locura que llegó a sufrir Ricardo. Ahora estaba siendo perseguido por los muertos del agua. Estaba convencido de que Ricardo decidió que sus cuadros malditos llegaran a mí, como una clase de venganza, para así orillarme a ver las cosas que a él le atormentaban. Desde que sus pinturas se quedaron grabadas en mi mente, cada vez en que cerraba los ojos estando en la ducha, podía sentir a esos muertos detrás de mí. Mientras mi repulsión crecía, sentía sus dedos enredarse en mis cabellos o escuchaba los pasos de alguien más en el baño. El agua se había convertido en sinónimo de muerte en mi vida. En noches posteriores, las pesadillas con la aparición de Ricardo continuaban y cada vez eran peores. Pues, a veces lo veía salir de esas aguas con la cara lastimada. Y en otras ocasiones, lo único que pasaba era que su cuerpo muerto terminaba siendo arrastrado hacia la orilla. Después de cada pesadilla, sentía la desesperante necesidad de lograr comunicarme con el otro lado, para volver a pedir disculpas, con todo el arrepentimiento que llevaba cargando. Y aunque tal vez no fue la mejor idea, gasté cerca de 13,000 pesos en una tina nueva para baño, con la intención de poner a prueba una de las cosas de las que tanto hablaba Ricardo. Este decía que, al pasar de media hora recostado en el agua, uno podía mantener cierto contacto con las almas en pena. Sentía que ahora me veía como un chiste de mí mismo, haciendo las cosas que hace más de 10 años tachaba de tontas. A pesar del temor, hice el experimento del que tanto él nos hablaba cuando era joven. Así que con la tina llena, di un gran respiro y me recosté un poco, a la altura en que apenas y el agua cubría mis orejas. Media hora sin hacer nada más que observar el techo del baño, parecía una eternidad. Le advertí a Marta que, si no salía después de una hora, procurara entrar a verme. Al paso de esos 30 minutos, escuché una clase de golpeteo adentro del agua. Eran unos pequeños golpes que se repetían a cierto ritmo, como si algo adentro de la tina los estuviera causando. Y como sabía que se trataba del inicio, me quedé quieto, a la espera de averiguar qué otros sonidos eran los que podía escuchar. De forma gradual, aquel sonido de pequeños golpes se fue modificando al de varias voces. Los ruidos que se podían percibir estaban de cierta forma ahogados, pero, aún así, se podía distinguir parte del mensaje. De pronto, las voces que oía en el agua emitieron gritos de sufrimiento. Se escuchaban como súplicas desesperadas de personas que estaban siendo torturadas. Las escuché gritar frases como, «Por favor, deja de hacerme esto». Minuto a minuto, el horrible escándalo se intensificaba, así como el sufrimiento de las personas a quienes oía. Haciendo de los sonidos algo más insoportable, se empezó a escuchar el ruido inquietante de una motosierra. Y sin necesidad de ver nada en lo absoluto, mi imaginación se puso a fabricar las peores escenas. Y en base al ruido de la sierra y los gritos que se manifestaron conmigo en el agua, a mi pensamiento llegaron algunas de las pinturas de Ricardo.
Pensé que, si aquellas pudiesen contar con una voz, sin duda se habrían escuchado de esa misma manera. Con gritos, súplicas y armas de por medio. Cuando ya no pude resistir más la incomodidad, me dispuse a inclinar la cabeza para salir del agua. Sin embargo, en el instante en que recién abandonaba la tina, sentía diferentes manos heladas sujetándome desde adentro. Se sintió como si al menos 3 muertos se resistieran a dejarme salir de allí. Horrorizado y ansioso, comencé a forcejear por salir, pero, mientras más resistencia ponía, estas manos más conseguían regresarme a la tina, al punto de sumergirme la cabeza en ella y mantenerme retenido de esa manera, sin oportunidad de salir, ni mucho menos de respirar. Tenía la cabeza atrapada, con la nuca hasta el fondo de la tina. Ahora, las súplicas que se oían bajo el agua se fusionaban con mi constante ahogo. Entre el desesperante ahogo, sentía como mi cuerpo se volvía cada vez más débil. ¿Acaso moriría como la gente en los cuadros de Ricardo?, me pregunté. Antes de que mi último aliento me fuese arrebatado por completo, sentí los brazos tibios de alguien vivo, ayudándome a salir de esa tina infernal. Del agua que me cubría y las manos muertas que se aferraban a mí, pasé a sentir la textura rígida de nuestro piso y aún en mi debilidad, pude oír la voz de mi esposa pidiéndome que peleara por abrir los ojos. Tardé un poco en volver a respirar con normalidad, pues sentía mis pulmones débiles y mi garganta cerrada. Tan pronto como recuperé la estabilidad, le agradecí una y otra vez a Marta por haber entrado al baño y rescatarme de aquel bizarro experimento. Después de un evento tan traumático, acordamos que retiraríamos aquella tina en cuanto nos fuese posible. Esa misma noche, mientras le platicaba a Marta cómo había sido la espantosa experiencia de escuchar y sentir a los muertos bajo el agua, ambos llegamos a la conclusión de que había algo en el agua que no les permitía a los muertos irse por completo. El agua era vida, y quien fallecía en ella se quedaba en un estado suspendido de vida y muerte. Eso le daba sentido al hecho de que, por ejemplo, la Llorona contara con el poder de aparecerse después de salir del sitio en que se había ahogado. Ahora, la leyenda de que algunos muertos se dejaban escuchar en el agua ya no era una simple leyenda, sino una realidad. El agua era un medio por el cual se comunicaban ellos, un medio completamente cambiante. Recordaba que sus diferentes formas eran el estado sólido de los hielos, el líquido y el gaseoso, al quedar hecha vapor. No obstante, ahora descubría que otro de ellos era el estado muerto. Y los muertos sabían cómo aprovecharlo. Bastaba con permanecer media hora en el agua para comenzar a escucharlos. Por lo que, antes de dormir, entre Marta y yo fuimos llegando a otra clase de conclusión en cuanto a los fallecidos del agua y el caso de Ricardo. Se trataba de una hipótesis demasiado remarcada y escalofriante, la cual, desde que comenzamos a plantear, hizo que se me formara un nudo en la garganta y que de la impresión me temblara todo el cuerpo. ¿Y qué tal si?, pronunció Marta, mirándome con gran preocupación. ¿Qué tal si Ricardo mataba a las personas de sus cuadros para después retratarlas?, dijo, con un tono de voz quebradizo. El simple hecho de imaginármelo hacía que me estremeciera, pues, en toda mi vida, nunca hubiese sido capaz de pensar en un acto tan grotesco como aquel. Con el paso de los minutos y las horas, la posibilidad fue cobrando mayor sentido. Bajé a mi cuarto de estudio, tan solo para volver a dar un vistazo a los cuadros, y justo allí, mi cerebro fue conectando muchas cosas, hasta que ya no me quedó duda. Ricardo era un asesino, y durante años había estado pintando a sus pobres víctimas. Ese era el motivo por el cual sus pinturas traían una desagradable cercanía con la muerte, para cualquiera que las tuviera. Pues, no solo se trataban de cuadros bizarros, provenientes de una imaginación trastornada. No, aquello eran réplicas de los crímenes más inhumanos y repugnantes de imaginar.
Ahora entendía por qué la furia de los muertos del agua se hallaba persiguiéndome, y era porque ahora yo era quien guardaba las pinturas de las formas en las cuales fueron asesinados. Mientras permanecía en silencio, contemplando con horror las decenas de cuadros, se escuchó como en la puerta alguien volvía a tocar con mucha fuerza e insistencia. Era de nuevo aquel tocar desesperado. Y en esta ocasión, apenas eran las 3 de la madrugada, un horario completamente irracional, pensé. Invadida por la angustia, Marta me pidió que no bajara a abrir. Sin embargo, tuve el presentimiento de que, si no atendía a ese llamado, algo impensable nos iba a pasar, no solo a mí, sino a mi familia entera. Antes de ir a la puerta, le pedí a Marta que fuera a la habitación con los niños, y pasara lo que pasara, no saliera de allí, al menos no hasta que yo subiera con ella, y le pudiese decir que todo estaba bien. Una vez que ésta se fue a encerrar con los niños, me armé de coraje para abrir la puerta. Y de nueva cuenta, sin encontrarme de frente a nadie, lo único que pude hallar fue otro paquete. Era una sola caja. Así que decidido, aunque atemorizado, procedí a abrirla. Adentro no encontré más que 2 cuadros. Sin embargo, fue el contenido de ellos el que me obligó a tomar mi abrigo y salir de la casa, corriendo directo al auto. En la primera de las pinturas se podía ver a una mujer anciana con un golpe en la cabeza y los ojos cerrados, sumergida en una tina. Dicha mujer compartía demasiadas semejanzas con la señora Victoria. Al ver esta última pintura pensé, si se supone que Ricardo se encuentra muerto desde hace más de una semana, entonces, ¿quién demonios se había dedicado a pintar a la mujer? Durante el camino, a la par en que pisaba el acelerador para llegar a la casa de Victoria, procedí a llamar a la policía. Les dije que era probable que un homicida hubiese atacado a una inocente mujer hace no mucho y que era urgente que se dirigieran a aquella casa. Mientras manejaba, sentía un dolor insoportable en el estómago. En cuanto a la segunda de las pinturas que me fueron entregadas en esa madrugada, lo que se podía apreciar era a un hombre con todas mis características, hecho pedazos. En cuanto llegué a la casa de la señora Victoria, vi que la policía no había llegado aún. Mas, estaba seguro de que en cualquier momento lo harían. Parecía que había caído en todas las trampas puestas por Ricardo. En realidad, este nunca estuvo muerto, sino que quería vengarse de mí, arrastrándome a la locura, para después hacerme llegar a él y verme convertido en otra de sus víctimas. Pero lo que Ricardo no sabía, era que ya había llamado por ayuda, algo que a nadie se le ocurría hacer, ni siquiera en las películas de terror mejor trabajadas. No obstante, si quería que Ricardo permaneciera en ese lugar, debía de entrar a la casa, pues yo era la siguiente persona a la que deseaba hacer trizas. Al caminar hacia allá, encontré la puerta de la casa emparejada. Enseguida, me dirigí al baño. En la tina se encontraba el cuerpo de la señora Victoria, con una coloración desagradable. Al instante en que la vi, me tuve que apartar para vomitar, pues, la impresión que me llevé fue espantosa. Después de vomitar, teniendo al cadáver de una inocente a mi lado, llegué a otra conclusión devastadora. Ni la madre de Ricardo ni su hermano menor murieron en accidentes o por su propia cuenta, pues, él los asesinó a ambos, así como recién había hecho con su abuela. Ricardo nunca fue una víctima de las circunstancias, sino, más bien, una mente sumamente trastornada. Un enfermo mental, que experimentó lo que era acabar con una vida, comenzando con su madre, para después continuar con la interminable cadena. Antes de poder salir del baño, escuché unos pasos atrás de mí. Supe que se trataba de él. En el segundo en que volteé para verlo, este prendió la sierra que llevaba entre manos y trató de atacarme con ella. «Eres un maldito enfermo», le grité. Entonces, sin dejarme acorralar por el pánico de poder acabar muerto, me atreví a forcejear con él para arrebatarle su arma de las manos. Ricardo no decía una sola palabra, solo actuaba con la mirada fija,
como si su mente estuviera en otra parte. Cuando por fin conseguí arrebatarle la motosierra, el coraje me hizo desear dejarlo sin brazos, pero luché por contener los malos impulsos y simplemente lo mantuve acorralado hasta que las patrullas por fin rodearon la casa. Puede que Ricardo fuera un asesino despiadado, pensé, sin embargo, su forma de actuar resultó lo bastante absurda. Al final de esa noche, el enfermo homicida que intentó fingir su muerte para ocasionar la mía fue a parar a prisión de forma perpetua. Después de testificar absolutamente todo, pude llegar a mi casa para el amanecer y tocar la puerta del cuarto de mis hijos. Si no hubiese sabido en qué forma reaccionar a los ataques de Ricardo, probablemente habría terminado con el cuerpo sumergido y con más de un retrato con mi rostro. Ahora las cosas parecían tomar cientos de giros inesperados. Pues de un día a otro, dejé de ver a Ricardo como una víctima. Por un instante, tan solo por un instante, deseé que éste hubiese muerto aquella tarde en que mis amigos y yo lo aventamos al lago. Eso nos hubiera convertido a nosotros también en asesinos, lo sé. Pero, por otra parte, hubiese preferido que se cobrara únicamente la vida de Ricardo a las decenas de personas que él, muy trastornado, se cobró. Sin sospecharlo, le hubiésemos puesto un fin repentino a su expediente de víctimas. En todo este tiempo, quienes crecimos creyéndonos los malos, fuimos en realidad un intento de héroes ante un asesino que quería pasar desapercibido. La horrible y desagradable experiencia concluyó con el abandono de los cuadros en el lago. Los muertos del agua eran agresivos, mas ellos contaban con una justificación para hacerlo. No se me ocurrió un mejor lugar en donde dejarlos, más que en el lago. Y desde entonces no los he vuelto a sentir, y mi culpa hacia con Ricardo dejó de existir. Ricardo Suárez quiso que los muertos del agua me acorralaran, para que terminara hecho añicos. Pero, con lo que él nunca contó, fue con que dichas víctimas y yo nos encontraríamos para ponerle un fin a sus extensas matanzas. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.